Hablando con Rilo. Música, política, deportes, emprendimientos, arte, sucesos y mucho más. Hablando con Rilo. Hola a todos, hoy es miércoles 29 de enero 2025, esto es Hablando con Rilo, con la producción de Jennifer Montilla, y hoy tenemos un invitado que hace un tiempo lo habíamos tenido acá en el estudio, ahora nos volvemos a encontrar. Bienvenido, Lucas Tampakis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rilo? Muy bien, muchas gracias por la invitación, es un placer nuevamente estar con vos charlando. Bien, Lucas, eres un joven muy interesante. La última vez también hablamos sobre muchas cosas que acontecen en la Argentina, que realmente es un lugar para nunca aburrirse. Inclusive ahora que vemos cómo las cosas van mejorando, comenzamos a ver situaciones absurdas que son incomprensibles, como personas enojadas porque el presidente declara que está en contra de la pedofilia, y la verdad es que uno dice, bueno, pero ¿quién puede enojarse por eso? Y esas cosas pasan en la Argentina. Entonces vamos a hablar un poco de todo, así que cuéntame cómo has visto primeramente ¿cómo viviste todo este primer 2024, el primer año de Javier Milei? Sí. Y cómo has visto el resultado del gobierno de Javier Milei en la vida cotidiana? Bien, yo creo que el gobierno de Javier Milei, desde que comenzó hasta el día de hoy, está haciendo todo tal cual como él prometió previo a llegar al gobierno. Yo, antes de que él empiece a gobernar, tenía mis miedos, obviamente porque lo había apoyado, porque había confiado en él, porque me había pronunciado en muchas ocasiones en favor suyo, y resultó que todo lo hizo tal cual como lo había dicho y como lo había prometido. ¿Había pasado eso alguna vez en Argentina? ¿Un político que se candidatee a presidencia, haya hecho una gran campaña para la presidencia y luego cumpla sus promesas de campaña? En vida nunca lo vi. Me habrán contado de algún que otro político que en algún momento lo pudo llegar a hacer, pero en mi vida nunca lo vi. Y esto me parece fantástico porque no solamente en Argentina no lo vi, sino que no lo vi en muchos países del mundo, y te diría que no te podría decir un caso en el que una persona cumple con lo que promete. Más allá de tal vez Bukele en El Salvador y algún otro puntual. Pero lo que está haciendo Javier Milei en Argentina me parece formidable. No tengo palabras para escribir lo que está haciendo por mi país que tanto amo, y lo que está logrando. Lo que está logrando no solamente en materia política, en materia económica, sino también en materia social, cultural, porque no está impactando solamente a nivel económico y con su teoría económica, sino que también está cambiando al mundo al defender ciertos principios y ciertos valores que se fueron perdiendo en todo el mundo. Y creo que es una persona muy importante en ese sentido, que marca un antes y un después en la humanidad y que tenía que venir. Ahora que mencionaste a Nayib Bukele, voy a permitirme desviarnos un poco y cambiarnos de país, porque lo que vemos en redes sociales, no hemos ido a El Salvador, yo no fui a El Salvador, no conozco lo que realmente pase, jamás vamos a poder conocer los trasfondos internos de su gobierno o los tratados que pueda o no hacer, pero lo que vemos es bueno. Aparentemente parece que está todo bien. Sin embargo, sabemos que Nayib Bukele tiene una ideología de izquierda. ¿Qué piensas de esto? ¿No te da un poco de temor lo que pueda pasar en un futuro? Yo creo que Nayib Bukele es un político y como tal tiene muchas contradicciones, porque él no llega a la política desde un marco teórico, desde un punto de yo soy un economista pragmático que pienso esto y esto tal cual, sino que es un político que quiere acercarse al poder para hacer cosas buenas, porque yo confío y creo en que quiere hacer las cosas bien, pero puede pecar en muchos aspectos de ignorar o de ver las cosas de una manera en la cual nosotros no coincidimos. Esto es el caso del tema económico. Nayib Bukele fue mutando igual también en su forma de ver la economía, porque en un principio vos lo escuchabas y parecía kirchnerista, y hoy en día lo escuchás hablar de economía y hasta se puede llegar a codiar o hablar con Milei, que es el polo opuesto completamente. Por tanto, yo sí me fío de sus buenas intenciones. Creo que la problemática más importante que tenía El Salvador era la seguridad, lo pudo sobrellevar, pudo afrontar eso, y bueno, y cuando ya lo puedes afrontar, bueno, ahora sí podemos llegar a juzgarlo por sus políticas económicas, que de todas maneras no las considero catastróficas, aunque sí podría hacer las cosas mucho mejor, y creo que tiene una visión que todavía falta madurar mucho más en ese aspecto,
pero que se está codeando con las personas que se tiene que codear en economía o que se está aliando internacionalmente, formando un polo con Milei, sin posicionarse contra de Trump, etc. Entonces creo que está del lado correcto, solamente que en algunos aspectos podemos diferir. Voy a ser un poco exagerado, me voy a ir a la ficción y siempre me imagino esto. En El Salvador, suponte que habrían 100.000 organizaciones criminales. Sí. Que hacían narcotráfico, que hacían trata de personas, que hacían delitos mayores y menores, cualquier cantidad de cosas que puedan hacer. Ponte que de estas 100.000 viene un presidente astuto y dice, bueno, voy a buscar a la más fuerte. Ahora a esta más fuerte le digo, dime quiénes son los otros 999.000 que los vamos a detener. Los vamos a sacar de la ecuación y me quedo con vos y hagamos una alianza. No me mates más personas, reducime la delincuencia a un mínimo aceptable y quedamos los dos bien. Vos vas a ser el único, tienes el monopolio de la delincuencia para vos y yo quedo como un presidente ejemplar en el mundo entero. Imagínate ese escenario y dime si no podría llegar a ser un escenario posible, aunque sea ficción. Puede ser un escenario posible, claramente. ¿Considerás que eso sucedió por casualidad en El Salvador o por alguna razón me lo planteás? No, siempre me gusta imaginarme lo peor. ¿Y por qué? Okay. Eso de imaginarnos lo peor nos ayuda a no sorprendernos con nada. Ok. Yo en ese punto tengo varias cosas para decir. Creo que todos los políticos, sea el político más honesto o con buenas intenciones, termina haciendo cosas malas en pos de conseguir buenos objetivos. Pero es parte de la política. El fin justifica los medios muchas veces y si no, en ocasiones no vas a poder llevar adelante el plan que vos tenés. Y si vos no lo haces de esa manera, no lo haces de ninguna manera y lo que sí lo van a hacer son los que están en la vereda de enfrente, que van a querer todo lo malo, la destrucción y que están persiguiendo sus propios fines. Entonces, muchas veces sí, yo voy a encontrar justificación en los políticos porque entiendo cómo funciona la política y sé que seguramente habrá entramados, habrá malas acciones de parte de Bukele, de parte de Milei, de parte de todos los políticos, aún teniendo las mejores intenciones y las mejores búsquedas. Siempre van a tener que llevar acciones con las que no están de acuerdo, juntarse con gente con la que no están de acuerdo, darle la mala mano a delincuentes, pero lo van a tener que hacer porque enfrente hay gente que es mucho peor y que si vos no te metés y no haces las cosas de esa manera, no las haces de ninguna otra manera. Me recuerda a la saga de Batman, hay una serie que se llama Gotham, donde simulan todo lo que sucede en esa ciudad con muchos delitos y en este entonces está Batman, pero aún no es Batman, es Bruno Díaz, Bruce Wayne. Y él está aprendiendo todo lo que se supone que lo lleva y lo convierte en Batman, pero todas estas, junto con la policía, pasan diferentes cosas en la ciudad y en un momento es como que no hay un líder de la mafia. Entonces la policía necesitaba que hubiese un líder de la mafia y pusieron a El Pingüino para poder negociar con él y tener el crimen bajo control. Porque si no, se descontrolaba por completo y no había manera de saber qué podía o no pasar, poner límites. Y eso a veces cuando lo llevas a la realidad dices, bueno, pero algo sí pasa en el mundo. Lo que pasa es que son territorios desconocidos para la mayoría de nosotros y solo lo podemos imaginar. Sí, tal cual. Algo así puede llegar a suceder también en muchos países con lo que es los que venden droga. Es tal cual. O sea, la gente que se encarga y que distribuye la droga muchas veces está aliada al gobierno. Está aliada a los gobiernos de turno. Y eso creo que es muy evidente en la mayoría de los países de Latinoamérica. Yo no puedo hablar de Argentina, pero tampoco los descartaría. Tampoco descartaría que el gobierno argentino sepa quiénes son los enemigos y se codee con esos enemigos para que no surjan otros enemigos peores. Así en todos los aspectos de la vida, en todos los sectores, en todas las mafias, no solamente la mafia de quienes venden drogas, sino también la mafia sindical, en los gremios. En cada sector de la economía, ya sea legal o ilegal. Fíjate cómo en Venezuela, que está la tiranía liderada por Nicolás Maduro, bien, pero también está la opoficción, que es la supuesta oposición, pero que realmente hemos
podido evidenciar que trabajan de la mano durante 25 años porque uno simplemente hace que el otro se reivindique y lo fortalece e ilusiona al pueblo para que estos cada vez migren más los jóvenes y haya poca población con edad militar para hacer una resistencia real a la dictadura, a la tiranía. Pero te das cuenta que siempre hay una especie de complicidad entre el que supuestamente es bueno y el malo, pero de alguna manera esto los ayuda a perdurar y a ganar poder y territorio. Y asimismo está en Venezuela el dilema de, por ejemplo, ahora está Nicolás Maduro, todos sabemos que es malo, que es una tiranía, que ha sido un genocida, que es terrible. Pero entonces, ¿cuál fue la contraparte que nos quisieron vender? Un anciano senil que no puede caminar y una señora que dice ser opositora, pero fue la que desarmó al pueblo con la ley de desarme civil en su momento, en el año 2011, y luego un pueblo sin armas está presto para que venga cualquier dictador a hacer una tiranía o lo que se le antoje. Pero tú dices, vamos a suponer que le daban el poder a Edmundo González, una persona que viene negociando con la izquierda, que viene negociando y haciendo alianzas con la colectividad LGBT, una persona que junto con María Corina Machado apoyan el aborto. Entonces tú dices, no sé si prefiero entonces quedarme con el tirano y adaptarme a irme con esta gente que le va a abrir por completo las puertas a todo el movimiento woke y a todo lo que trae consigo la ideología de género. Y la realidad es que parece absurdo, pero yo prefiero quedarme con el tirano de Nicolás Maduro, que la gente de alguna manera se está adaptando. Porque cuando tú hablas con algunos venezolanos te dicen, mira, sí, estamos mal. Esto es una dictadura, es una tiranía, han desaparecido personas, cada vez que hay protestas y reclamas y te va mal, bien, te pueden secuestrar, te pueden desaparecer, pero cuando te quedas tranquilo y te adaptas, las cosas marchan bien, dentro de todo, bien, hay sueldos bajos, la medicina no funciona, tienes que tener 2 o 3 trabajos para poder sobrevivir, pero llega un momento donde el ser humano se adapta y continúa, y eso está pasando en Venezuela. Y el que es más astuto, capaz que incluso le va bien, y se divierte, y la pasa bien, y consigue la manera de estar en la playa, tranquilo, relajado, pero entonces ahí nos asomamos a un mal contra un posible mal peor, porque dentro de todo Nicolás Maduro es conservador. No tiene el LGBT metido de cabeza y no tiene todo esto de la cultura woke como el pan de cada día. A mí me gustaría hacer un punto, es que el gobierno de Maduro es una dictadura en realidad. En cambio, del otro lado, enfrente, tenemos mucha incertidumbre de lo que puede llegar a ser. Pero todavía no es una dictadura, porque todavía no ejerció. Entonces, de cualquier forma, sea cual sea la política que lleven adelante, mientras no sea una dictadura, siempre va a ser mejor que Maduro. El tema es que la dictadura es un tipo de gobierno aceptable. Quiere decir que lo de Maduro no es una dictadura, es una tiranía, ¿bien? Porque no es un estilo de gobierno que se acepte. Han matado personas. Incluso una dictadura podría ser necesaria para restablecer el orden en Venezuela. Una verdadera dictadura, ¿bien? Porque hace mucho que no existe la democracia. Cuando estudias un poco la historia de Venezuela te das cuenta que hay 60 años de izquierda. Bien, ahora tenemos una izquierda contra otra izquierda y la izquierda no desplaza a la izquierda, tiene que ser la derecha. Pero la derecha, para entrar a Venezuela realmente, tendría que entrar con una dictadura verdadera. Una verdadera dictadura que imponga el orden y destruya todo lo que ya existe. Claro, porque hay todo un sistema en Venezuela que funciona mal. Entonces, por más que tengas 2 o 3 personas honestas que lleguen al poder o que consideremos honestas en el poder, tienen que ir contra toda esa estructura sin ningún tipo de poder real. Fíjate que una de las cosas que delata la falsedad de María Corina Machado es que ella reconoce las instituciones en Venezuela. Ella reconoce el Consejo Nacional Electoral, lo cual es un fraude. Ella reconoce al Tribunal Supremo de Justicia, el cual reconoció que Maduro supuestamente ganó las elecciones. Entonces, si ella reconoce y valida la falsa constitución de Venezuela y las instituciones de Venezuela, ella está siendo cómplice de algo que está funcionando en tiranía y completamente pierde su estatus legal ante la ley, ante el gobierno. Por eso es una tiranía lo que está en Venezuela y la única manera de correrlo es con algún tipo de golpe de Estado que establezca una verdadera dictadura
para que se limpie y se purgue todo. Porque si no, ¿cómo sabes quién era bueno y quién era malo? Claro. Bueno, sí, en muchos puntos de lo que me estás planteando yo te sigo y lo puedo compartir. Creo que tampoco desde un punto de vista utilitarista de qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que las cosas vayan mejor, desde ese punto de vista no consideraría que una dictadura que se imponga a la tiranía de Maduro se presente como algo que no sea útil, como que algo que no persiga buenos fines. Pero, sin embargo, no estoy completamente descreído, desde mi punto todavía aún, de que María Corina Machado, o de sus buenas intenciones, más allá de lo que vos me decís, que puede llegar a validar o fortalecer la consolidación de varios organismos o instituciones del poder que están manchados, que ya están destruidos por dentro. Pero en un mismo paralelismo, Javier Milei también en ocasiones hizo cosas similares, solamente que Argentina no tocó el fondo que tocó Venezuela, pero sí hay varias instituciones o hay varios sectores del país donde Milei no fue duro, donde Milei no atacó, donde Milei se separó, como puede ser muchas veces de la justicia, que lo ve como un órgano separado de su poder, pero lo entiende como independiente, por más que la justicia muchas veces no se comporte de forma independiente y que los políticos no paren de interferir en ese sector. Capaz que entonces el error de Milei es querer hacer las cosas demasiado bien, porque es lo correcto, tú no deberías interferir allí. Entonces claro, él se ha mantenido al margen. Claro, y yo creo que en esa misma línea, o puede llegar a pecar de eso, entre comillas, María Corina Machado. De ser muy institucionalista. Lo que pasa es que María Corina ya tiene demasiados años en esto. Bien, básicamente toda su vida ha vivido del gobierno y de este enjambre de corrupción. Ella ha coexistido con el chavismo muchas veces, incluso ella nunca dice hay que meterlos presos, ella nunca dice hay que atacarlos, ella nunca llama a la fuerza, ella siempre llama a la paz, a la armonía, a la fe, a la esperanza, al amor, a elecciones en tiempos de tiranía. Claro, sí, elecciones en tiempos de tiranía, es lo más absurdo. Es como que Nicolás Maduro esperas que el chabón diga, bueno, sí, perdón, perdí, siento mucho todos los problemas causados, me voy. Es absurdo. Entonces, cuando tú lo ves así, te das cuenta que hay una costumbre en Venezuela de parte de los políticos que es verle al pueblo cara de idiota. Es estar convencido de que el pueblo son idiotas y tratarlos como tal. Decirles, sí, estamos en una tiranía, pero vamos a elecciones, vamos. Las elecciones son democracia. ¿Y cuál sería el fin de María Corina Machado en este caso? Hay un ejemplo que es como una olla de presión. Venezuela en este caso es una olla de presión que está a punto siempre de explotar. ¿Bien? María Corina Machado es la válvula de la olla de presión para que el pueblo se calme un poco y no salgan a la calle. ¿Y ella qué gana? Y hay muchos acuerdos seguramente económicos para que ella esté cómodamente, porque si tú me preguntas de qué trabaja María Corina, nadie lo sabe. Entonces, ¿de dónde saca dinero? ¿De dónde financian todos los viajes de Edmundo González? Hay dinero de ONGs, hay dinero de apoyo internacional, hay dinero de la misma coexistencia del chavismo con la opoficción, porque si no, no tiene sentido que cuando hubo un real opositor como Óscar Pérez, no pasaron 2 meses que lo mataron, pero María Corina se puede pasear por todo el país haciendo campaña política. Entonces, cuando calculas ese tipo de situaciones, de hechos, dices, bueno, alguien se está riendo de nosotros y la mayoría, con una esperanza, con una ilusión, lo cree. Más que todo va por ese lado. Cuando te pones a ver objetivamente lo que está pasando, dices, bueno, esto no tiene sentido. No tiene ni pies ni cabeza, y obviamente hay un beneficio, porque en Venezuela tienes que transar con la tiranía para poder estar bien, para que tu familia esté bien, para que no te maten, para que tengas abundancia, para que no te falte mira, así te digo, para que no te falte el agua, la comida, la luz, porque el venezolano está tan ocupado en esas cosas tan básicas que se distrae en eso y no le queda tiempo de pensar en luchar por su libertad. Claro, sí. Es básicamente el trabajo del socialismo, del comunismo. Hacerte tan dependiente que no tengas tiempo de pensar. Que no tengas energía para otra cosa que el subsistir día a día y el que no te vayan a robar, en que no me vayan a matar, en que no hay medicamentos. Tantas preocupaciones que llevan tu vida al extremo
que no te ocupas de lo otro. De lo que nos salvamos acá en Argentina. Exactamente, imagínate que acá hubiese ganado un Sergio Massa y que siguieran con los controles de precio, que siguieran con los planes sociales cada vez. Con el déficit fiscal. Que siguieran imprimiendo, que siguieran con más impuestos, que siguieran incluso controlando las redes sociales, que era algo que él venía planteando. Estaríamos cada vez más asfixiados. Y una vez que ese programa entra en acción, que ese poder entra en acción, no termina más, que es lo que pasó en Venezuela. Una vez que ellos se pudieron establecer en el 2013, bien, cuando Capriles les regala las elecciones y no mandan a la gente a la calle, sino que le dicen a la gente que vuelva a su casa, allí fue cuando se entregó por completo el país. Bien, pasa eso y no lo saca más. A esta gente, si no los sacas por las malas, no pretendas que van a salir electoralmente, por vías diplomáticas, por acuerdos internacionales, no, para nada. Cuando Edmundo González tenía que ir a juramentarse el 10 de enero, que juraron y perjuraron que iba a ir, que lo prometieron, que estuvieron haciendo todos esos videos cursis diciendo que sí, que era el momento, que ya era hasta el final, que vamos, que se puede. Después se sorprendieron porque Nicolás Maduro mandó a cerrar las fronteras. Entonces es absurdo. ¿Qué pensaban? ¿Que Nicolás les iba a poner una alfombra roja y los iba a escoltar claro, en limusina hasta Miraflores? Sí, yo sigo mucho los videos que vos hacés y también de ahí saco algunas ideas respecto de qué pensar sobre lo que sucede en Venezuela, porque también ayuda a escuchar muchas voces, porque veo que también todo el liberalismo en Argentina, o toda la derecha, todo el conservadurismo, se sube a lo que es María Corina Machado, Edmundo González. Se subía. Fíjate que incluso ahora el mismo Agustín Laje, que es un gran referente de derecha en Argentina, ya desenmascaró la llama opoficción también, y está de acuerdo con eso, porque hay un referente venezolano de derecha que ha venido también dedicándose a desenmascarar esto. Libertario. Sí, es Eduardo Vitar, que justamente se encarga de eso, porque hay un lema que hace mucho tiempo está en Venezuela, que es: quiero ser libre, pero la oposición no me deja. Literalmente, la oposición se encarga de ayudar a que el gobierno de Nicolás Maduro perdure. Claro. Bueno, vamos a volver a Argentina. Bien, vamos a cambiar otra vez. ¿Qué opinión tienes de lo que se ha hablado últimamente sobre los feminicidios? Y todo esto de que, bueno, que con este gobierno fascista de Milei no apoyan a las mujeres, y de hecho ahora no hay una condena diferente. La condena ahora va a ser por igual. Desde mi punto de vista, está perfecto que cualquier persona que cometa un homicidio sea castigado con el mayor peso de la ley. Claro, no importa si fue contra un hombre, o contra una mujer, contra un niño, contra un perro, inclusive. Para mí, el mayor peso de la ley. Sí, coincido completamente en ese sentido. Creo que todo lo que se viene haciendo en materia cultural, en materia social, con el gobierno de Javier Milei, lo que viene planteando y las luchas que vienen dando, me parece correcto. Creo que va en el sentido correcto, y que esto, lo que venía haciendo el feminismo y lo que buscaba el feminismo con todas estas luchas, son más que nada privilegios hoy en día. Hoy en día, donde vivimos en una sociedad en la cual tenemos los mismos derechos tanto los hombres como las mujeres, donde hay igualdad para todos nosotros, que se imponga un movimiento feminista exigiendo privilegios, me parece que está mal, y considero que los movimientos de derecha, libertarios, hoy día le están haciendo frente, y sobre todo Javier Milei, y más aún ahora que está en el poder, y en eso no tengo más que palabras de agradecimiento, porque considero que es realmente un daño, que estaban realmente realizando un daño en la sociedad, que estaban victimizando a muchas personas, que día a día hacen victimizarse a las mujeres, que hacen victimizarse a las llamadas minorías. Las personas no se reconocen como personas, sino que se reconocen bajo seudónimos, se reconocen bajo diferenciales que se encuentran a sí mismos, que ni siquiera existen para con los demás. Entonces me parece bien que cada vez avancemos a una sociedad donde hay menos victimismo, donde hay más responsabilidad, donde hay libertad, pero también hay responsabilidad de esa libertad que tenemos, y que dejemos de vernos como pobrecitos, como que nos deben algo, como que el Estado nos tiene que dar cosas, que por nuestra condición, que somos víctimas, porque nos sentimos hombres siendo mujeres, nos sentimos mujeres siendo hombres, el Estado nos tiene que
que otorgar privilegios de hormonizarnos de forma gratuita, sacándole a uno para darte a vos, o sea, robando. Todo eso me parecía incorrecto y es incorrecto, y me parece excelente que Milei no solamente lo diga, sino que lo lleve en políticas, en práctica, y que también lo hable frente a todo el mundo, como por ejemplo en el foro de Davos. Todas estas cosas tenía que llegar una persona para hacerle frente, para desenmascararlo, porque parecían todos cegados, toda la gente, todos los políticos, la gente de las élites, parecían todos ciegos, intencionalmente muchos, otros por ignorancia, pero se estaban aceptando cosas que están mal. Justamente es como que el mundo del revés. Fíjate que acá se fueron muchos de esos llamados derechos ganados, como hablar con la E, como que no podías decirle a una persona, llamarla por su sexo biológico, porque si se ofendía te podía denunciar, como el cupo trans, como el privilegios. Son cosas absurdas que van fuera del contexto real, porque si una persona va a ocupar un cargo de lo que sea, tiene que ser por sus actitudes, por sus aptitudes. Total. Y no por su preferencia sexual. Si una persona va a ser ministro o lo que sea, tiene que ser también por sus aptitudes. Y nuevamente, si tomaste una decisión, bien, vamos a recalcar, no estoy en contra de lo que la gente quiera hacer, sé lo que quiera hacer como Barbie Girl, bien, pero no hagas que eso sea un peso para el Estado, bancátelo vos y también atendete a las consecuencias, bien, claro. Porque si yo quiero vivir... Somos libres, nos tenemos que hacer cargo de nuestras responsabilidades y de nuestra libertad. Si yo quiero vivir como delfín, y tengo que estar claro que no voy a hacer que todo el mundo se sumerja en agua para yo estar cómodo, claro. Bien, entonces sí, yo me quiero autopercibir delfín, bueno, yo veré cómo me construyo una pileta, yo veré cómo vivo dentro de allí, o me voy al mar y vivo bajo del mar, bien, pero no puedo pretender que toda la sociedad haga que las ciudades estén sumergidas bajo agua porque yo me autopercibo delfín. Eso es lo que quiero que la gente entienda, que no pueden cambiar todo lo que ya sucede y existe en el mundo por algo tan personal como una autopercepción. Después es otro tema hablar del respeto, la tolerancia, pero también yo creo que... Y es otro tema también hablar desde el plano psicológico, también es otro tema. Pero yo creo que lo que más importa en este momento es el respeto desde esa dirección hacia nosotros, porque eso fue lo que se perdió. El respeto de nosotros hacia ellos, yo creo que en esta mesa lo tenemos. Yo no veo a una persona trans y me burlo de ella, no la voy a golpear, no me meto con ella, pero sí veo como ellos no nos respetan a nosotros y salen en marchas de la comunidad a estar básicamente mostrando depravación delante de niños, a mostrarse sexualmente exhibidos en cualquier situación. El otro día se viralizó un video donde dos hombres se besaban y se manoseaban dentro del subte, y alguien se siente incómodo por eso y se lo dice, y después uno dice, bueno, pero es que yo la verdad no creo que eso esté bien ni siquiera de una pareja hetero. Es independientemente del sexo, igualmente es algo que está mal. Exactamente, yo creo que ahora empezamos a tener un poco más de fuerza, porque hay algo que siempre repito, y es que la persona de izquierda que se victimiza está constantemente en campaña. La persona de derecha, que generalmente va por el lado correcto de la vida, es más silenciosa, no está pendiente de adoctrinar, no está pendiente de si al otro le gusta o no, porque respeta las libertades. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Nos van ganando terreno ideológico en la batalla cultural. Nos iban ganando. Nos iban ganando. Y eso es lo que viene cambiando ahora. Justo a eso voy, que ahora estamos entendiendo que debemos hablar también, porque entonces si nos quedamos callados, estamos apoyándolos. Claro, lo que explica Javier Milei, lo que explican muchos teóricos, es también que luego de la caída del muro de Berlín, lo que pasó en el mundo es que se dio por hecho de que nuestras ideas eran las correctas en el plano económico. Entonces, como en el plano económico eran las ideas correctas que ya habían quedado demostradas por la evidencia empírica, dábamos por hecho que las íbamos a seguir llevando a la práctica en todo el mundo. Y después resulta que no las llevamos a la práctica en todo el mundo todo el tiempo, porque todavía quedaban los movimientos de izquierda, todavía quedaban los teóricos de izquierda, y nunca van a terminar, nunca van a desaparecer. Entonces, ellos, ¿cómo buscaron para reinsertarse en la sociedad luego de perder económicamente en el plano teórico? ¿Cómo lo hicieron? Bueno, en el plano social. Entonces, fíjate que una de las cosas por las cuales hay que estar muy atentos con esto, y es porque ellos sí ganaron mucho terreno, porque vemos grandes cadenas como Disney,
que básicamente sus últimas producciones fueron todas contaminadas fuertemente por el movimiento LGBT, por la ideología de género, por la inclusión forzada, y vemos que incluso económicamente no les dio rédito y tuvieron que dar marcha atrás. Claro. Públicamente tuvieron que dar marcha atrás. Sí, sí, porque bueno, al fin de cuentas el mercado es el que manda, la gente es la que manda, y si no te da rédito, bueno, tenés que volver a las bases, tenés que volver a lo que la gente quiere. Pero bueno, siguiendo la línea de lo que estaba diciendo, lo que entendió la izquierda es que para poder seguir en el poder tenían que atacar por otros lados, porque por la economía ya no convencían a nadie. Entonces empezaron a convencer a la gente desde batallas ideológicas en lo que tiene que ver con lo social, con lo cultural. Y así fue como se le dio mucho más poder al feminismo, como apareció el movimiento LGBT, etc. Y es acá donde Agustín Laje, donde Javier Milei y tantas otras personas hoy día, y no solamente hispanohablantes, entendieron que nosotros teníamos que hacer lo mismo. Nosotros teníamos que dar la batalla cultural desde un plano también social, no desde el plano económico solamente. Por más que la política se juegue mucho dentro de la economía, también a la gente le interesan otros tipos de temáticas, otro tipo de temas. Y es en este camino que ahora vemos que Javier Milei, por más que sea una persona que la tiene muy clara en temas económicos y que podría en el foro de Davos hablar sobre temas económicos, como sí lo hizo el año pasado, ahora se centró su discurso en atacar al movimiento woke. Se centró su discurso en atacar a toda la perversión en el plano cultural, cosas que la gente, como dije antes, no cuestionaban, que no se estaban cuestionando, que se estaban normalizando y que no le encontraban la perversión a simple vista, porque estaba tan normalizado. Es como lo que una vez vos dijiste en una de tus entrevistas, el sapo hervido. Metieron al sapo, el agua estaba fría, se empezó a calentar, el sapo no se dio cuenta y se murió. Fíjate que... eso sucede con las ideas. Exactamente. Empiezan a normalizar, empiezan a poner de a poquito las ideas hasta que la idea te termina quemando. Fíjate que estaba tan normalizado todo esto que la gente se indigna porque Javier vino al grano a decir, bueno, esto es lo que está pasando y tenemos que luchar en contra de la pedofilia. Porque ¿qué está pasando? En España, que capaz también va un poco más acelerado, veíamos carteles en las calles que tenían la foto de un infante, de un niño, y la foto decía en letras grandes, no es no, debes respetar, lo estoy parafraseando. Básicamente incitaban al respeto al niño si decía no. Si decía no, claro. Pero si decía sí, entonces está permitido, está consentido la relación íntima con un niño. Eso es lo que la izquierda termina siendo al final. Ya vi una noticia de que supuestamente, creo que fue en Egipto, se legalizó el matrimonio con niños desde los 9 años. En México también la izquierda no solo trabajó en legalizar el matrimonio igualitario, sino ahora también se pueden casar con niños, supuestamente respetando creencias y costumbres de sus tribus antiguas. Y te vas dando cuenta que el objetivo final de su perversión es acceder al niño, que hoy es lo que está prohibido. Entonces, una vez que esto no esté prohibido, estoy seguro que muchos ya lo practican, pero lo van a hacer públicamente. Lo van a hacer sin escrúpulos, lo van a hacer sin vergüenza y sin nada que esconder. Porque, te lo repito, estoy seguro de que muchos de estos líderes mundiales de izquierda, ¿viste? Con esta ideología morbosa y terrible de la ideología de género, estoy seguro que ya practican la pedofilia. Estoy casi seguro que ya lo practican. Solamente que ahora quieren que sea legal, quieren que sea bien visto. En este camino también va la Agenda 2030, todo lo que estás mencionando. Gente de la élite, diferentes gobiernos, personas de las que ni siquiera somos conscientes de su existencia, están entre ellos haciendo una planificación de qué quieren o cómo quieren que sea el mundo de acá a un par de años, contemplando supuestamente la opinión y lo que busca la humanidad, pero en realidad sin haberle preguntado nada a la humanidad. Entonces hay un camino en paralelo, en el cual, un camino que están tratando de implantarnos con fines que son muy turbios, con fines que están muy mal, y por otro lado están los fines y las intenciones de la gente honesta, de la gente de bien, y que se contraponen y a nosotros nos dicen que nosotros somos quienes estamos luchando por esto, cuando en realidad nadie está luchando por esto más que las propias élites, y lo que permite que esto que quieren las élites pueda surgir y resurgirse el silencio de los que estamos de este lado. Fíjate lo absurdo de que nosotros, los de derecha, sencillamente defendemos que no mates a un bebé antes de nacer. Y esta gente de izquierda
quieren que lo mates y no solo eso, quieren que el Estado lo pague. Claro. Y bueno, y uno de los fines de todo esto es reducir la población mundial. Como si el aumentar la población mundial fuera un problema. Fíjate que para eso está trabajando, Disney ahora dio un paso atrás, dio un paso al costado, pero tenemos a Netflix también, cada película que saca, cada serie que saca, tú ves incluso en Amazon, en Max, te das cuenta que están haciendo mucho contenido donde tienen esta inclusión forzada de tener que ver sí o sí a una pareja homosexual, besándose, a una pareja homosexual, enamorándose. Y todo desproporcional también, porque hacen parte de un menos del 1% de la población y sin embargo aparecen más de un 10% de los personajes de diferentes series o programas. Fíjate que acá mismo en la televisión argentina, si ves un programa como Bendita, que se la pasan criticando, se la pasan insultando a las personas, se las pasan desprestigiando, la mayoría de los que están allí de noteros o animadores, no sé cómo les llaman, son homosexuales, pero a flor de piel, ¿viste? De hecho, tenemos programas de televisión dirigidos por transvestis, y tú dices, bueno, ¿cuál es la intención de esto? Normalizarlo, popularizarlo, hacerlo cool, hacerlo bien visto. Yo me acuerdo que en un momento yo dije unos comentarios sobre Lali Espósito y justamente en el programa Bendita, un chico que se tiñe el cabello de amarillo, que parece una especie de, no sé, no quiero hablar mal de los payasos, pero parece una especie de payaso, sin hablar mal de los payasos, bien sin desmerecerlos. Vio un video mío donde yo estaba diciendo que los shows de Lali eran homosexualizantes porque ella vendía eso como algo divertido, besarse con hombres, mujeres, niños, niñas, lo que sea, lo vendía como algo emocionante y divertido y que la juventud la sigue, vamos a ser honestos. Y este señor empieza, lo primero que dice es, ¿quién es este cartonero? Hablando de mí, refiriéndose a mí. Sí. Despectivamente, como si ser cartonero fuera algo malo. Algo malo, claro. Y yo realmente te digo, esa persona tendría que ser juzgada por la sociedad. Lamentablemente no me sé ni el nombre, pero tendría que ser juzgado por la sociedad porque ¿cómo usas despectivamente un oficio que es algo digno, exceptuando que ese cartonero use el cartonear como una fachada para delictir, que puede ser el caso, claro, pero no no sería cartonero. Claro, sería un delincuente, sería un chorro disfrazado de cartonero, pero el verdadero cartonero, que él hizo mención, dijo, ¿quién es este cartonero? Tratando de humillarme. Y la realidad es que yo invito a los cartoneros a buscar a este sujeto y darle un poco de educación. Sin violencia, pero con fuerza. Porque realmente esta gente está allí enseñando que está bien humillar a los demás, que está bien burlarse del otro, que lo mejor que puede pasar es que seas gay. Y que encima, si eres gay, puedes estar en la tele y la mayoría de los que están en la tele son gays. Es como suele pensar la izquierda o la gente de izquierda principalmente. No se centra en el argumento, sino que se centra en la persona y atacar a la persona que está dando el argumento. Y esto lo vimos en los últimos años, lo vimos principalmente con Javier Milei. El problema era que gritaba, el problema era cómo decía las cosas. Claro, a mí me hubiese gustado que esta persona que me llamó cartonero me hubiese invitado al programa a debatir un poco mi opinión, o que me diga él con argumentos, mira, tu opinión estuvo mal por esto y por esto, y ahí de pronto se abre un debate. Pero lo que hacen es, como no tienen argumentos, ellos tratan de desmerecer tu opinión, de humillarte y de... muchas veces llevarlo al plano emocional, se centran generalmente en el plano emocional, o si bien ellos son los que están agrediendo en ese momento, te agreden porque consideran que vos agrediste muchísimo con lo que dijiste. Pero ¿por qué agrediste muchísimo? No lo dicen. Porque no tienen cómo. Porque no tienen cómo, tal cual. Y es así que gira todo siempre sus discursos. Por eso ellos tienen palabras muletillas, bien, o frases muletillas como discurso de odio, retrógrado, homofóbico. Ya tienen como que, porque no hay una verdadera explicación para defender sus argumentos, solamente tienen ese tipo de descalificativos, digámoslo así. Bueno, no le demos tanta importancia a esta gente, vamos a hablar de algo que sí es importante y es la economía en Argentina, la baja de la inflación, los porcentajes y cómo afecta eso en la vida cotidiana. No quiero que me hables generalmente, quiero que me hables individualmente. Okay. Lucas Tampakis, ¿cómo has visto la baja de la inflación y si lo has podido percibir personalmente? Te puedo dar desde mi percepción personal, de mi familia. Primero fueron meses difíciles, pero es súper comprensible. Se entienden los momentos difíciles del inicio, porque Argentina era un país deficitario, era un país que tenía déficit, que producía una cierta cantidad todos los años, que generaba una cierta cantidad de ingresos, y que
se le iban una cantidad mucho más alta de ingresos. Entonces era un país que tenía déficit, perdía más de lo que le ingresaban. ¿Qué hizo Milei cuando llegó al poder? Puso las cuentas en orden. Dijo, bueno, nosotros vamos a gastar mucho menos ahora. Vamos a hacer recortes de parte del Estado. Vamos a recortar gente en el Estado. Vamos a recortar gastos del Estado. Vamos a hacer todo lo que sea necesario para que Argentina sea un país superavitario. Que produzca más de lo que pierde. Todos los años. Mes a mes. Y eso lo logró en un mes. Lo logró a una velocidad que ni él mismo lo tenía pensado y proyectado de esa manera. Superó todas las expectativas en ese aspecto también. Entonces, Milei llegó al poder y pasó de tener un país deficitario a un país superavitario en muy poco tiempo. Esto que nos permitió que nosotros podamos pagar deuda sin tener que imprimir billetes, que nosotros podamos pagar sueldos sin tener que imprimir billetes, que Argentina pueda ser un país autosustentable realmente. Y esto a corto plazo provocó una caída de los niveles de producción y economía. ¿Por qué? Porque muchas cosas que estaban subsidiadas y de las que se beneficiaban ciertas empresas dejaron de estar subsidiadas. Muchos servicios, luz, agua, gas, etc. O mismo el transportarse de un lugar hacia otro empezó a costar más. Entonces sí nos golpeó a todos. Nos golpeó a todos en muchos puntos, en muchos aspectos. Principalmente también a la gente de Buenos Aires, por lo general. Luego de esto, bueno, Argentina se empezó a acomodar porque al vos tener las cuentas en orden, al no imprimir billetes, terminaste con la inflación. O empezaste a terminar con la inflación. Los números de inflación pasaste de un 24% que tenías, ahora estamos en un 2.7 mensual, si no me equivoco. Lo cual es increíble la baja y esto nos permite también nosotros saber con cuánta plata contamos, saber qué vamos a hacer con esa plata, poder proyectar a largo plazo con nuestra moneda. También al mismo tiempo, en paralelo, se nos abrió la posibilidad de pagar en cuotas sin interés, en muchas cuotas sin interés, con tarjetas, hasta 36 cuotas sin interés la gente. Entonces yo también en este sentido lo que veo y que también me toca a mí y a toda la gente que conozco, es que capaz antes, con el gobierno de Alberto, el gobierno de Massa, la gente se podía permitir comprar cosas como con el plan platita. Muchas personas. ¿Cómo se compraban? Bueno, el Estado imprimía billetes, se los daba a las personas para que las personas luego con ese dinero vayan y se compren cosas y que de esa forma fomenten el consumo. Algo que si nos adentramos no funciona así y lo que termina haciendo a largo plazo es perjudicarte. Y hoy en día, ¿cómo hace la gente para comprarse cosas? No es con el plan platita. Lo que hace es pudiendo comprar en cuotas. Si una persona que no podía adquirir algo particular, antes no lo podía adquirir, bueno, con la plata que le daban del Estado. Ahora, ¿cómo lo hace? Esa persona sacan cuotas con su tarjeta. Entonces lo puede adquirir. Yo comparo a Argentina igual con el tomate. Porque cuando Javier Milei comienza con todo el ajuste, llegamos a pagar el kilo de tomate a 4.000, 5.000 pesos el kilo. Hoy estamos pagando 2 kilos por 1.000 pesos el tomate. Y yo creo que incluso si vas al mercado central lo vas a pagar más barato. Pero es una gran evidencia de cómo se han ido corrigiendo las cosas y cómo el mercado va acomodando todo. Porque empezaron a bajar precios de cosas que uno antes llegó a pagar una fortuna y dice, bueno, pero entonces esto es lo que de verdad vale esto. Y ahora es que vienen cosas, para mí van a seguir bajando precios de electrodomésticos, van a seguir bajando los precios de los autos, porque cuando empiecen a quitar impuestos y curros de todo el tema de venta de autos, o cuando también habiliten que puedas traer un auto desde afuera sin tanta burocracia, el mercado interno va a tener que ajustarse. Hoy en día tenemos precios extremadamente altos en los autos y esto estoy más que seguro que se tiene que corregir con el gobierno de Javier Milei. Al principio, igual, ese tiempo que fue duro, que creo que fue duro para todos, pero fue llevadero. Y para el que no fue llevadero, es la misma persona que no podía llevarlo antes. Es decir, no fue responsabilidad de Javier Milei y sus políticas, es porque ya te venían haciendo pobre desde hace 30 años y no lo podíamos solucionar en 2 días. La caída fue mucho más leve de lo que yo pensaba que iba a ser. Realmente mis expectativas respecto al gobierno era que esto lo íbamos a conseguir en un lapso de 2 a 3 o hasta 4 años. Y lo consiguió en 1 año. Entonces sí, la caída fue muy fuerte, pero igual fue leve en comparación de lo que nosotros considerábamos que iba a suceder. Para después realmente tener el envión y la subida. Y siguiendo la línea de lo que estaba diciendo, nosotros caímos, pero volvimos a subir y los niveles de productividad actualmente están en niveles superiores de cuando Milei agarró el poder. Entonces, lo que produce el país actualmente es más que lo que producía cuando Milei agarró el poder. Todo esto chequeable.
Y lo que le egresa al país, lo que se va del país, en materia económica, lo que sale, los gastos que tenemos, son aproximadamente un 20% menores de lo que gastábamos antes. Por eso estamos en superávit fiscal. Por eso producimos más de lo que perdemos. Esto hay que hacer mucho hincapié, es muy valorable. De hecho, todos los economistas muchos economistas decían que era imposible. Vos los escuchabas hablar en televisión, no podés recortar 15 puntos del PBI, menos ni en todo tu gobierno. Y lo hizo en un mes. 15 puntos del PBI. Cortó con la obra pública, atacó desde un montón de aristas. Mira, vamos a hacer algo como si le estuviéramos explicando a niños, ¿bien? Porque estoy seguro que muchas personas realmente no entienden ciertos conceptos. Quiero que me expliques, como a un niño, qué significa que Argentina tenga superávit fiscal. Bien, bueno, intenté hacerlo recién, más o menos, explicar, pero lo que es tener superávit fiscal es que cuando vos, como país, generás una cierta cantidad de productividad y de ingresos a nivel anual. Entonces, lo que generás es, por ejemplo, si nosotros generamos 100 y gastamos 120, estamos en déficit, porque nuestro país produce 100 y gasta 120. ¿Cómo generamos ese 20 que nos falta? Bueno, imprimiendo billetes, imprimir billetes le devalúa, eso igual no es para niños. Pero bueno, para niños es, Argentina generaba 100, gastaba 120, esto es déficit. Ahora, Argentina produce 100, gasta 95, estamos en superávit. Estamos produciendo más de lo que gastamos. Excelente. Y eso es lo que nos permite crecer. ¿Y cuántos países en el mundo tienen superávit? Solamente 5 hoy día. Y eso es respetar a la gente. Eso es lo que tiene que hacer un político para respetar a la gente. Que el país tenga superávit. ¿Y por qué los países del mundo no tienen superávit? ¿Por qué no tiene superávit Estados Unidos, por ejemplo? Porque ¿qué hacen con...? ¿Por qué a los países no les conviene tener superávit? Y así Argentina sí lo puede conseguir. No les conviene porque a todos los políticos están pensando en las elecciones. Están pensando en ser reelectos. Y para ser reelectos tienen que gastar más de los que producen. No. Tienen que gastar mucho más de lo que producen, al revés de lo que hace Argentina. ¿Por qué razón? Para esa plata gastarla en hacer populismo, en darle plata a la gente, para que después los puedan votar. A Milei, ¿cómo le iría mucho mejor ahora? Si empieza a imprimir billetes. Al corto plazo eso te beneficia, te ayuda al corto plazo. Empieza a imprimir billetes, obviamente que después la historia los va a juzgar, como juzga a todos los gobiernos del mundo. Y por eso es valorable lo que hace acá en Argentina. Pero imprime billetes, como Massa, que imprimió 20 puntos del PBI en el último año para hacer su campaña política, e igual así perdió, porque la gente empezó a verlo. Te voy a preguntar justamente hablando de la impresión monetaria, porque mucha gente te va a decir, bueno, pero imprimieron los billetes de 10.000, imprimieron los billetes de 2.000, imprimieron los billetes de 20.000. Javier Milei también está imprimiendo y también va a generar inflación. Sí, bueno, en realidad no estamos seguros de qué tanto se imprimió durante este último tiempo, pero sí sabemos que se redujo, porque va en paralelo con la inflación que nosotros estamos percibiendo. Y a su vez, esa impresión monetaria, supuestamente y según lo que nos dicen, está respaldada en paralelo por una adquisición constante de dólares de parte de Argentina hacia el Banco Central. Entonces, al mismo tiempo que se imprimen billetes argentinos, al mismo tiempo también en paralelo se adquieren dólares que hacen que se sostenga la política económica monetaria y que podamos nosotros mantener estable la moneda. Sin que haya inflación. Sin que haya inflación, pero igualmente hay inflación en Argentina, porque la inflación tiene un rezago de entre 12 a 24 meses. Entonces la inflación del pasado todavía nosotros no la podemos suplir de un momento para otro. Va a seguir habiendo inflación, solamente que están aplicando ciertas políticas que hacen que la inflación se vaya reduciendo y que los inversores extranjeros puedan confiar más en Argentina viendo que el riesgo país disminuye. Son muchas aristas al mismo tiempo que se entrelazan entre sí, pero todo lo que se está haciendo en Argentina es hacer la política económica monetaria correcta de los libros, de los manuales, para que el riesgo país disminuya, para que Argentina sea un país más fiable, más confiable por parte de inversores extranjeros y nacionales para que confíen en nuestro país y que de esa forma nosotros podamos crecer, porque la única forma de crecer es con ahorro y con producción, con productividad. Y lo que nos va a permitir la productividad es esa inversión extranjera. Puede ser que de la mano con esa impresión también hubo destrucción de billetes antiguos o que se sacaron de circulación o que se destruyeron billetes dañados, porque tengo entendido que eso también ayuda a equilibrar la balanza entre lo que se imprime. Bueno, yo digo, sí, imprimo billetes de 20.000, imprimo, no sé, 100 millones en billetes de 20.000, pero destruyo 100 millones en billetes de 50 pesos, por ejemplo. Puede ser, pero desconozco realmente. Desconozco realmente si se llevó adelante esa práctica. Sé que obviamente los billetes que van quedando fuera de
de tiempo sí, se van descartando, directamente no los puedes usar, pero realmente no sé eso que me estás diciendo. Sería muy positivo que el gobierno develara esa información y mostrara, bueno, mira, sí, imprimimos esto, bien, una cuestión de transparencia y confianza, pero se imprimieron 100 millones en billetes de 20.000, pero destruimos billetes de 100, destruimos billetes de 10, destruimos billetes de 5, destruimos, y entonces lo que se destruyó compensa, o sea, en la misma cantidad equipara a lo que se imprimió. Para mí, si el gobierno empieza a ser cada vez más transparente, que lo ha sido, bien, lo ha sido en muchos otros aspectos, pero siento que ganarían más confianza en los sectores más escépticos. Mientras más transparentes sean con la información, mientras más información le den. Fíjate que una de las cosas que hace que Javier Milei llegue a la presidencia es dar información. La gente antes no sabía lo que era el término superávit. La gente no sabía lo que era el término deflación. La gente no sabía lo que era el término, incluso no entendían por qué existía la inflación. Y toda la campaña de Javier Milei fue tan explícita explicando términos que para algunos es básico. Yo, por ejemplo, cuando lo escuchaba hablar, ya yo sabía lo que él hablaba, pero aunque no lo parezca, para muchas personas era desconocido. Incluso por eso te pedía que explicaras lo que era el superávit. Claro. Mucha gente no tenía ni idea, pensaban que era una especie de no sé, de superhéroe, con capa, Superman, ¿viste? El superávit. Te lo juro, la gente no tiene idea realmente de estos conceptos. Sigue la gente sin saber eso, la mayoría. Por eso es tan importante todo lo que hizo Javier de informar, de dar a conocer estas cosas y que nosotros lo podamos continuar haciendo. Y creo que es una etapa que se terminó en lo que es la historia de Javier Milei. Milei fue cada vez bajando su discurso mucho más a la gente, pero no me refiero a que dejó de dar un discurso teórico. Sí, dejó de dar un discurso teórico, monetario, específico y difícil de entender y explicativo. Dejó de darlo. Lo que hace Milei ahora es política. Entonces perdimos a esa persona que era Javier Milei antes, que a nosotros tanto nos había servido, nos había ayudado y de quien habíamos aprendido. Y ahora es más que nada una persona que hace lo que tiene que hacer, que trabaja y que después cuando sale a hablar nos motiva. Nos motiva y nos dice de alguna u otra forma que lo votemos como cualquier otro político. Pero después, él la teoría la tiene, él sabe lo que tiene que hacer y él lo hace. Y ahí entiendo lo que me estás planteando, es que te gustaría también que siga en esa misma línea. Pero esa línea de Milei con el tiempo fue desvaneciendo porque se fue haciendo más político. Y lo que vende en la política no es lo que vende en la filosofía, no es lo que vende en la economía. Es otra cosa distinta. Y le está funcionando. Y le está funcionando el camino que está siguiendo. Votaste por Javier Milei, acompañaste en la campaña de Javier Milei, militaste para Javier Milei. Hoy, en el 2025, ¿te sientes orgulloso de lo que hiciste? Sí. La verdad que sí. Hasta ahora, obviamente que presto a modificación, pero hasta ahora adhiero con todo lo que hizo en toda materia, económico, social, cultural. Cada impacto, cada discurso me pareció excelente. Obviamente que de vez en cuando podemos encontrar algún detalle que no te sabría decir en este momento. Podemos encontrar detalles o diferencias o de ¿por qué subiste este impuesto en este momento? Si vos dijiste que si subías un impuesto te ibas a cortar un brazo. Por ejemplo. Pero también comprendo que yo no estoy ahí. Yo también comprendo que deben haber sus razones porque es distinto cuando vos estás desde afuera y hablás a cuando estás adentro y tenés que empezar a aplicar. Y lo que sí me centro es en valorar y empezar a valorar y ver quiénes están enfrente. Siempre que yo tengo una charla con alguna persona en la calle o donde sea, obviamente que puedo ser autocrítico, pero no quiero ser boludo tampoco. Porque ¿de qué nos sirve ser tan críticos para con un gobierno tan distinto con lo que estamos acostumbrados a ver en Argentina? ¿De qué nos sirve ser autocríticos? Tenemos que ser útiles. Tenemos que serle útiles al poder si el poder está haciendo las cosas bien. Si el poder está por lo menos en un 80% acertado en lo que está haciendo. Está bien ser críticos de vez en cuando, pero de vuelta, no hay que ser boludos. Claro. Porque sabemos que enfrente hay algo mucho peor. Que enfrente está el mal. Realmente está el mal enfrente. Y no solamente a nivel económico, sino en todos los aspectos. Hay gente que está entongada con el narcotráfico. Entonces, ¿puede haber cosas malas? Sí. Pero tenemos que mostrarle a la gente todo lo valorable que hay de parte del gobierno, porque hay muchas cosas valorables. ¿Qué consideras que
falta por hacer en el gobierno de Javier Milei de aquí a que terminen estos años de su primer periodo? Ok. Bueno, el gobierno de Javier Milei todavía tiene más de 3.000 leyes por sacar adelante, pero necesitamos que en el Congreso seamos mayoría, o que por lo menos seamos muchos más a partir de este año, que va a haber elecciones de medio término. Es muy importante este año votar y ganar, y que la economía siga como va, para que la gente siga confiando, que continúe confiando, y que vayan y depositen su voto en Milei. Porque ahora, cuando nosotros tengamos mayorías en diputados, van a salir todas las leyes súper rápido, todo lo que se necesita, todas las bajas de impuestos también. Es por ese lado. ¿Qué necesitamos? Bajar impuestos para poder competir. Porque sí, Milei, hay otra cosa que puedo ahí cuestionar. Milei abre las importaciones en muchos sectores de la economía, pero sin embargo, a la industria nacional la destruye en esos sectores porque la industria nacional no permite que sea competitiva. ¿Por qué? Porque tiene impuestos altos todavía. Entonces, si vos ponés a competir a la gente, es lo correcto. Si una empresa nacional se tiene que destruir porque no está brindando el mejor servicio posible, al mejor precio posible, se tiene que destruir, está perfecto. Pero que vos permitile, dale las cuestiones macroeconómicas o las circunstancias macroeconómicas para que puedan competir realmente. Las condiciones macroeconómicas para que puedan competir sin tener la pata del Estado ahí, y que no se lo coman las empresas extranjeras. Sin embargo, viste que cuando te facilitan las importaciones, como empresario, lo primero que tienes que hacer es buscar la forma de, número uno, importar mejor materia prima para subir la calidad de tu producto, y número dos, buscar hacer también un producto que sea exportable al mundo entero. Entonces expandes tu mercado no solo a un país, sino a todo el globo, que yo creo que eso es lo que tendría que pensar cualquier empresario en este momento. Si haces zapatillas, si haces hojotas, si haces lo que sea, bueno, puedo traer mejor materia prima, puedo subir la calidad de mi producto, puedo venderlo no solo en Argentina, sino que también lo puedo vender en el resto del mundo. Las condiciones se están dando, bueno, vamos a aprovechar eso también. Y por otro lado, vemos a gente enojada con algunas de las medidas de Javier Milei. Fíjate que justo termina Javier Milei de exponer en el foro de Davos todo esto en contra de la ideología de género, que por cierto hay que seguirla atacando dentro del país, porque todavía en la provincia, en las escuelas, se está dando, no ha habido una decisión firme para erradicar todo esto de la educación primaria, secundaria. Es necesario hacer un poco más de énfasis en eso, pero después vimos a esta gente supuestamente a defender no sé qué en las calles y a ser agresores incluso de periodistas que estuvieron cubriendo las marchas, las protestas de la comunidad LGBT. Vimos a Marco Palazzo, que lo golpearon, lo persiguieron, lo intentaron literalmente matar, y a otros más que por estar haciendo preguntas, por cubrir la marcha, los atacaron. Vamos a ir a una pausa y al regreso quiero que me cuentes tu opinión sobre estas colectividades que salen en sus supuestas marchas antifascistas, pero ellos muestran ser realmente los fascistas. Dale. Bien, vamos a una pausa y en breve continuamos con más de Hablando con Rilo. Estás escuchando Hablando con Rilo. Porque escuchar podcast es una cosa, pero escuchar Hablando con Rilo es totalmente diferente. Continuamos en Hablando con Rilo y seguimos con Lucas Tampakis. Y justamente te hablaba de estas marchas de la colectividad LGBT que salieron a protestar, bien, supuestamente hacer una protesta antifascista, pero demostraron ser ellos los fascistas, ser ellos los violentos, ser ellos los que no toleran que otro piense diferente. Considero que en el victimismo o en las movilizaciones victimistas hay un ADN autoritario, siempre. Hay un ADN de fascismo. El que se dice antifascista es el más fascista, por lo general. No solamente en estos planos, sino en todos, directamente. Generalmente acusan como tal, acusan de facho a quienes no lo son, a quienes defienden la libertad. Y no se ven y se reflejan en el otro, pero son ellos realmente los que defienden lo autoritario, lo que defienden el si vos no pensás como yo, estás mal, o te tildo de cosas, de enfermedades que en realidad no tenés, te tildo de que tenés una fobia que no tenés, solamente porque no estás de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, con mi victimismo. Entonces están tan envueltos en una psicología victimista, un poco de lo que hablábamos hace un rato,
que no pueden ver y están cegados y encuentran en el otro todos los problemas que ellos tienen. Y esto se ve reflejado también en las marchas LGBT. Las marchas LGBT, en las marchas peronistas, que defienden la pluralidad de voces. Ellos defienden la pluralidad de voces, que cada uno piense lo que quiera, supuestamente, siempre y cuando piensen como ellos. Lo mismo hace el feminismo. Defienden la pluralidad de voces y después van con carteles, muerte al macho. Todos los movimientos de izquierda tienen esto en común, que se victimizan a sí mismos, se sienten que en la sociedad los deja de lado, ya sea porque son una minoría, ya sea porque están esclavizados por los empresarios o esclavizados por la sociedad, pero todos son pobrecitos, todos requieren del Estado, todos requieren de una ayuda más allá, ellos solos no pueden. Entonces tienen esa percepción que los limita a poder vivir una vida feliz o una vida como realmente deberían vivir con autonomía, siendo independientes. No pueden lograr todo eso porque están limitados y creen que no pueden. Y lo peor es que dentro de su victimismo todo es válido, incluso si tienes que matar al otro. Y algo más absurdo todavía es que estas personas de la colectividad LGBT son los que quieren decirte cómo educar a tus hijos, pero ellos nunca van a tener hijos. Sí, es paradójico, pero es así. Y si tienen un hijo, es de una manera en la cual no considero que sea moralmente correcta. Desde mi punto de vista, no considero que sea correcto que 2 hombres tengan un hijo o que 2 mujeres se encarguen de criar a un hijo. Primero que nada porque cuando nosotros defendemos la idea de dar en adopción a una persona, ya sea que lo obtenga por medio de adopción, lo que defendemos es los derechos del niño, de que tenga una familia, no los derechos de los padres de que cumplan el capricho de tener un hijo. En nuestra sociedad tenemos que defender el concepto de familia, hombre, mujer, tiene un hijo, el hijo tiene derecho a tener un padre y una madre. Entonces, desde muchas aristas podemos considerar que todo el movimiento y todo lo que ellos profesan, o mismo lo que me decís, de que te quieren enseñar a cómo criar un hijo que ellos ni siquiera pueden tener. Claro, y fíjate que para mí debería ser, la adopción debería estar dirigida a la concepción natural. Pero, por ejemplo, las personas que tienen hijos tienen que ser porque lo pueden traer al mundo naturalmente. Bien, y las que adoptan tienen que cumplir las características de los que los pueden traer al mundo naturalmente, porque si no es todo un enredo. Es como si ya la sociedad ha venido de una forma deplorable, porque la sociedad actual está dañada. Imagínate qué puede pasar en una sociedad criada por padres del mismo sexo, donde un niño realmente no sabe de dónde viene ni cómo vino al mundo, y cada vez desprestigian más a la biología, a las ciencias, y todo es una percepción infinita de lo que sea. Impacta mucho sobre su psicología también, ¿no? Tener la presencia de un padre y una madre. Es muy necesario. En la formación de su propia personalidad también, y en su relación posterior con la sociedad. El enfrentarse con otras personas. Es necesario que nosotros tengamos nuestra figura materna y nuestra figura paterna. Te van a decir, bueno, pero hay muchos padres golpeadores, bueno, pero hay muchas madres que abandonan el hogar. Pero sí, no tenemos que fomentar otra cosa que no sea una familia sana, hombre, mujer y sus hijos. no estamos fomentando a los padres golpeadores, no estamos fomentando a las familias disfuncionales, estamos fomentando a la familia sana que sí cuida y enseña valores y principios de familia a sus hijos para que cada vez sean mejores el legado que se deja. Y desde el poder se tiene que fomentar ese ideal. Desde el poder no tenemos que conformarnos con decir, no, bueno, pero hay familias que una mamá cría sola a su hijo porque el padre no se hizo cargo. No nos tenemos que conformar con decir esas cosas, o un padre es golpeador. Nosotros tenemos que ir por formar una sociedad con principios, con valores, como nosotros realmente consideramos y sabemos que se tiene que llevar adelante. Yo creo que Donald Trump es un pionero de esto, y creo que el primer día de su nuevo mandato en los Estados Unidos se hizo cargo de que el mundo entero supiera su postura en relación a todo esto, y justamente quiero saber tu opinión sobre todo lo que ha venido haciendo Donald Trump, sobre su victoria y sobre esta alianza continua con Javier Milei y qué beneficios puede traer para la Argentina.
Bien, pienso que Trump es muy importante hoy en día en la sociedad. Seguramente también, como cada uno de los políticos, como ya dije, tiene sus pros, tiene sus contras, pero en los debates realmente importantes de hoy en día, sustanciales, filosóficos, está del lado del bien, desde mi percepción. Creo que hay una batalla entre el bien y el mal en el mundo y es fácil dimensionar quién está de cada lado, con simplemente escucharlo decir un par de palabras. Y Milei, Trump, están aliados del lado del bien, al menos desde mi percepción. Creo que defienden un montón de valores, un montón de principios, al menos de la boca para afuera, que impactan positivamente sobre el mundo en un mundo tan perturbado como el actual. Entonces, yo me contenté un montón de que Trump haya ganado en Estados Unidos, sobre todo porque es el país más importante actualmente y lo va a seguir siendo por mucho tiempo más, y que tengamos un líder que defienda los valores de Occidente, me parece lo justo, lo correcto y lo que tenemos que defender. Fíjate que hubo un cambio dentro de la mentalidad o de la forma de ser de Donald Trump, porque en su primera victoria, en su primera campaña, él hacía alarde de que la colectividad LGBT estaba con él, de que lo apoyaban. Pero se ve que algo pasó en el camino, se ve que se dio cuenta de algo, se ve que seguramente descubrió los fines perversos de la colectividad LGBT, se ve que algo muy fuerte lo perturbó, que se desligó por completo para esta nueva campaña, al punto de que su base y su fuerte era literalmente atacarlos, decirles que no, que acá solo son dos géneros, decirles que no está permitido toda esa tergiversación de la realidad que hacen en jardines de infantes, en todos lados con la ideología de género, y se dedicó a hacerlos a un lado. Creo que también Donald Trump en estos últimos años se acercó mucho más a lo que es el cristianismo, o a la fe, a la religión, una certeza y una convicción de que hay algo más, o una confianza más grande en las palabras, en las Sagradas Escrituras. Y mismo también se armó un equipo de personas que siguen una misma línea que él, en ese sentido. Vos los veías previo a las elecciones, todos rezando, orando, mirando al cielo. Eso del lado de Donald Trump. Vos veías del lado de Harris que un alejamiento hacia las cosas de Dios, seamos religiosos o no, nosotros nos damos cuenta quiénes confían que hay algo más, o quiénes tienen ese temor de Dios y quiénes no. Y en este camino creo que fue más por ahí también, que sí se dio cuenta de muchas cosas turbias, de dónde estaba lo malo, de dónde estaba lo bueno. Creo que también hubo una mano mágica o algo cuando lo intentaron asesinar. Creo que tiene que estar vivo. Hay muchas cosas así que me hacen considerar que las cosas van como tienen que ir yendo, o que están ahí en batalla los guerreros que tienen que estar. Tal vez esté equivocado, pero esa es mi percepción, y lo mismo veo de parte de Milei. Me hiciste recordar lo diferente que es un verdadero intento de homicidio a el circo que montó Cristina Kirchner acá en Argentina. Ese hombre estuvo realmente al lado de la muerte. Sí. La bala lo rozó. Un milisegundo que hizo así. Sí, en cambio Cristina la pistola ni funcionaba. O sea, ponele un poco más de onda la próxima vez que quieras hacer un show como este. Sí, total. Bueno, Lucas, para ir cerrando, quiero que me cuentes un poco cómo qué vienes haciendo vos, porque sé que seguís trabajando con Primero los Datos, o no sé si ha habido algún cambio, cómo te puede seguir la gente en las redes sociales. Perfecto. Para ver también el contenido que publicas, porque estás siempre al día con todo lo que es la política y los acontecimientos en Argentina. Y bueno, cuéntanos un poco cómo viene el 2025 para vos. Bueno, yo tengo un medio de comunicación digital que se llama Primero los Datos. Primero los Datos compartimos información política, económica, de sociedad. Somos un equipo de más de 10 personas y los invitamos a todos a que nos sigan. Es @primerolosdatos en Instagram, y bueno, ahora también estamos en YouTube y en todas las redes en general. Cada vez vamos a ir profundizando mucho más nuestro trabajo. Queremos enfocarnos este 2025 y también para lo que se viene. Tenemos pensado expandirnos, tener nuestra oficina y demás, dedicar 24/7 nuestro tiempo en esto. Yo, si bien hace tiempo vengo intercalando con otros trabajos más personales, hago trabajos con gente de otros países, les llevo las redes sociales, genero contenido, edito y demás, ahora quiero desligarme de todo eso y enfocarme al 100% en lo que es la política
y poder influenciar en los años que se vienen, que es el momento, que es cuando tenemos que apoyar ahora. Este año es el punto de inflexión. El gobierno de Javier Milei necesita tener mayorías para que realmente todo lo que quiere hacer lo pueda hacer y que después lo podamos juzgar, pero con todo sobre la mesa, ya viendo que tuvo el poder e hizo, o tuvo el poder y no hizo, pero que nosotros saber que por lo menos hicimos todo por nuestro país y porque la persona en la que confiábamos pueda llevar adelante su plan económico, su plan social y demás. Principalmente eso, y después mis redes sociales es Lucas Tampakis, @LucasTampakis en Instagram y de igual manera en todas las redes sociales. Perfecto. Bueno, eres Lucas Tampakis, estuvo acá en Hablando con Rilo. Esto es Hablando con Rilo con la producción de Jennifer Montilla y será hasta una nueva edición. Muchísimas gracias, Lucas. Gracias, Rilo. Y nos vemos en otro episodio. Esto fue Hablando con Rilo. Nos despedimos hasta la próxima ocasión. Hablando con Rilo.